Humillación y humildad. Dos características es el título que estamos viendo vamos a ver el día de hoy, y yo quiero que veamos a nuestro alrededor literalmente, ¿sí? Voy a hacer una especie de convocatoria, ¿sí? Quisiera que alguien me ayudara a definir quién puede ser el cristiano del mes. ¿Podrían ayudarme ustedes? ¿Qué parámetros tendría el cristiano del mes aquí en nuestra iglesia? Yo sé que te puedes ir a otras. Aquí en nuestra iglesia, ¿cómo lucirían esas características del cristiano del mes? ¿Asistencia? ¿Servicio? ¿Otras ideas? Bueno, ya les spoileé un poquito aquí con el título. Participación, humildad, dijeron. Pero, ¿saben qué? Es muy difícil poder seleccionar al cristiano del mes, al siervo del mes, porque de hecho eso no nos corresponde. Sin embargo, ¿quién sería el cristiano del mes? ¿Sería aquel que nunca falta? ¿Sería el cristiano del mes aquel que se sabe toda la Biblia? ¿Sería el cristiano del mes el que honra a Dios constantemente con sus ofrendas? ¿Sería el cristiano del mes aquel que está en una super mega batalla y que da una gran reflexión? ¿Quién sería el cristiano del mes? El siervo del año. ¿Podríamos ponerle una alfombra roja? Estaba tan entusiasmado de poder llegar a esta porción de la Biblia desde hace mucho tiempo, porque es algo en lo que debemos de meditar muchísimo como iglesia. Gracias a Dios, amo a mi iglesia, porque en la iglesia en la que estamos actualmente es una iglesia que sirve. Sin embargo, ¿quién tendría el mayor reconocimiento? ¿Quién tendría esas 5 estrellitas de que todo lo cumplió? De que hizo todo bien. Siendo muy sinceros y honestos, nadie. Y para eso vamos a empezar con esta reflexión. Vamos a ver la palabra de Dios. Es muy cortita, la verdad. Soy yo, perdónenme. Yo no prendí el clicker. Ahora sí. Ahí está. La estructura del texto es muy sencilla, lo manejé en 3 puntos. El texto ahí base, vamos a hacer Marcos 9, 30 y 37, una leve introducción y bueno, 3 puntos. La humillación del Hijo del Hombre, los primeros 2 versículos, o del 30 al 32. Chéquense el siguiente punto, la ambición del hombre, y concluye el tercer punto con la humildad de un niño. Son estas cualidades en las que nosotros nos vamos a ir desencadenando para que el Señor hable a nuestro corazón, y luego voy a arrojar una conclusión. Bien, vamos a continuar. ¿Le van a tomar una foto? Ahí está. Bien, punto número 1, la humillación del Hijo del Hombre. Antes de entrar aquí a este texto, la semana pasada con Bernardo nosotros estuvimos estudiando acerca de que estaban ya los discípulos con Jesucristo, ya estaban todos congregados, habían ido primero unos 3 con Jesús al monte y luego habían estado con este hombre haciendo, o mejor dicho, haciendo una labor, como si le podemos decir, como de exorcismo. Y entonces llega Jesús, el protagonista de todo el evangelio, y ahí entonces le dicen la queja: Jesús, tus discípulos no saben hacer un exorcismo. Y entonces Jesús reprende, pero no a sus discípulos, no a las personas que estaban alrededor, sino a toda la generación, diciéndoles: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Se acuerdan? También Jesucristo ya había dicho anteriormente con sus discípulos: ¿hasta cuándo van a entender? Y recuerden, los discípulos andan en una edad media de 20 años, 20, 25 años. Los expertos en medicina dicen que el cerebro termina de madurarse en la parte prefrontal para la toma de decisiones objetivas hasta los 25 años. Por lo tanto, mis queridos adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes que están antes de los 25 años, tú sí sabes que es que te digan una y otra vez las instrucciones y que necesites que te las repitan una y otra vez. Entonces, no te agüites, porque Jesús
con sus discípulos no estaban entendiendo nada, ni la O por redonda dijeran en mi pueblo. Y entonces Jesús viene, ¿no? Y se enfrenta a este gran milagro. La verdad no quiero resumir y no quiero repetir todo lo que ya se expuso hace 8 días, pero entonces está este hombre pidiendo un milagro por la sanidad de su hijo. Un hombre acercando o cumpliendo su papel pastoral, sacerdotal, para llevar a su hijo a quien puede sanar de cualquier enfermedad y de cualquier dolencia. Si tú eres cabeza de familia, no necesariamente varón, tu intención o mi propósito y tu propósito es llevar a nuestra familia, nuestro primer rebaño, nuestra primer congregación. Mi primer congregación se llama la tribu Servín, el rebaño Servín Núñez. Y tengo ahorita 1, 2, 3, 4 ovejitas. Tú tienes una iglesia muy particular en tu casa y la intención es de que los puedas llevar a los pies de Cristo. Y es Él el que puede traerles sanidad, libertad y consuelo al corazón. No el papá, sino Cristo mismo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, gracias a Dios por ese tema. Esa era como meramente la introducción. Aquí entonces lo que está haciendo Jesucristo es saliendo de allí, de toda esta confusión, y cuando dijo en el versículo anterior, Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración, salió de ahí. Empieza una nueva narrativa e iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera. ¿Se acuerdan por qué nadie quería que lo supiera? Para que lo dejaran llegar a hacer más obras de la proclamación del evangelio y que no le estorbaran, porque todos sus fans o sus seguidores de Jesucristo en esa época lo que hacían era literalmente estaban estorbando la misión de Jesucristo. En este punto les dijo, todavía no es el momento. Versículo 31, porque enseñaba, aquí está lo interesante, enseñaba. Mi labor y tu labor como cabezas de familia es enseñar a nuestra familia. No que sí, la iglesia tiene una responsabilidad, pero no que otro enseñe a tu familia, o enseñe a tu mujer, o enseñe a tus hijos. Porque aquí la intención es de que si tú conoces qué dice Jesucristo, va a ser muy fácil repetirle. Y Jesús fue muy claro. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de haber muerto los 3 días resucitará. Vamos a señalar estos verbos que son nucleares en el Evangelio. Primeramente este título, el Hijo del Hombre, y luego matarán y resucitará. Parece disco rayado, pero los discípulos todavía no entendían. Y muy probablemente nosotros todavía no sabemos de qué se trata el Evangelio. Algunos, no generalizo. ¿Tú lo sabes? La intención aquí es de que ellos nunca habían visto a Jesucristo siendo ultrajado hasta tal punto de que lo mataran, ni mucho menos que resucitara. El punto aquí es de que Jesús, el Hijo del Hombre, es un título atribuido a Jesucristo y refleja 2 aspectos, 100% humano y 100% Dios, o la divinidad de Jesús, que los profetas normalmente le estaban apuntando. Los profetas, especialmente Daniel, decía, es que el Hijo del Hombre vendrá y tendrá ciertas características. El título del Hijo del Hombre es para señalar que la humanidad de Cristo fue necesaria para que por fe intercambiara su rectitud por la corrupción del hombre terco y de corazón no arrepentido, asumiendo el juicio e ira santa de Dios. Eso lo dice Romanos 2 del 5 al 6. ¿De acuerdo? Estoy parafraseando esa porción. Es decir, una vez que Jesucristo se encarnó, pueden surgir varias preguntas. ¿Por qué Jesucristo, no siendo, o mejor dicho, si era ya Dios, por qué no vino simplemente y destruyó a Satanás o destruyó? Porque no cumpliría todos los requisitos de la santa ira, de la redención, y entonces Jesucristo se tuvo que hacer hombre para poder morir. Si Cristo hubiera sido 100% Dios, no puede morir. Esto es sumamente complicado de explicar. Siendo entonces que Jesucristo adopta estas 2 naturalezas al 100% para que muera y entonces absuelva el pecado de los pecadores de necio corazón. Si Cristo no podía morir, entonces
no podía ofrecerse como sacrificio. Por lo tanto, Jesucristo viene a cumplir absolutamente todo. Perfecto, todo lo que los antiguos profetas habían dicho. Continuemos porque esto está también interesante. Lo van a matar a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a este Dios que nos ha venido a enseñar. En esta etapa del Evangelio, acuérdense, tú y yo ya tenemos la revelación de todo el Nuevo Testamento, pero los apóstoles no. En esta etapa del Evangelio, Jesús se entregó a sí mismo por obediencia. Renunciando desde su nacimiento hasta su muerte a los privilegios divinos. Esto es muy importante porque hoy en las iglesias se ha infiltrado mucho que la iglesia tiene que ser un espectáculo o el evangelishow o el testirollo para que traigan a más gente. Te voy a abrir mi corazón un poquito. Yo he sido muy tentado a decir, ¿por qué aquella iglesia predica otras cosas que nada que ver con el evangelio y asisten multitudes? Y aquí en nuestra congregación que hemos dedicado 9 años a predicar de Jesucristo cada sábado, hay una hermosa iglesia que ha sido fortalecida. Pero yo digo, ¿pero por qué? Y he sido tentado. ¿Y si entonces cambio como la metodología de los sermones y empezamos como a predicar de otras cosas, como más relevantes, como, no sé, cómo echar demonios y qué es lo que dice el Papa con respecto a los demonios y cómo ponerte, y si ponemos la Biblia de un lado o si echamos un banderazo por otro, entonces tú vas a ser como un guerrero y todo eso. Lo digo a manera como de chiste, porque Dios también a mí me sacó de una iglesia en donde habían banderas, habían panderos y habían todas estas asuntos. Pero hoy entiendo que lo que puede traer verdaderamente libertad es el evangelio explicado, expuesto y por el Espíritu Santo, que cada uno pueda ser arrepentido y pueda venir al arrepentimiento por la misericordia de Dios. Gracias a Dios que nadie aquí está por obligación o a la fuerza, sino está por convicción propia. En este punto me alegra muchísimo porque no es por un poder persuasivo el que tú estés aquí. Ni siquiera por la alabanza, porque hoy toqué la alabanza y a duras penas. Pero el punto es que tú y yo necesitamos darnos cuenta. Venir a Cristo, la iglesia no es cuántos privilegios ahora me van a tocar. Cuando yo estaba en el seminario o en la escuela de ministerio, que antes se llamaba y hoy es el CEBAM, tontamente y estúpidamente entre mis amigos y mis compañeros había una competencia. No verbalizada, pero se decía, ok, es que ahora Marcelino, es que ahora Gadiel, y es que ahora fulano, y es que ahora Eric, ahora Daniel, y todos esos ya lo agarraron como el discípulo amado, ¿no? Y ya lo tiene el pastor Quique aquí a su diestra y lo usa como su asistente. Nuestro mal viaje era pensar, seguramente ya le van a poner iglesia. Y entonces lo van a mandar a Morelia, o lo van a mandar a León, o lo van a mandar a Ciudad de México, o a Tequisquiapan, o a lo mejor ya se lo van a llevar de viajes cuando Pastor Quique salga a otro país. Y estábamos ahí en ese embrollo pensando que si éramos llamados, entonces íbamos a tener privilegios. Y a mis 23 años, ¿sabes qué? Yo no podía discernir entre el privilegio y la humillación necesaria para poder servir en el ministerio. Hoy, tú y yo necesitamos entender claramente que algo en nosotros tiene que morir, así como Cristo se entregó, para ser usados para la gloria de Dios. No es que llegas y ahora que Eric se va a llevar a fulano, a Shalom o a Huicho, yo creo que ya le va a poner una iglesia. Yo creo que esto de la plantación de iglesias es como un plan con maña para llevarse a Edén y dejarle por allá y un hueso y todo el asunto. Mire, yo no tengo ni la menor intención, y Cristo menos, en dejarnos un hueso en la iglesia o una planta. Nada.
La intención aquí es aprendamos, Jesús se entregó a sí mismo, nadie lo obligó, por amorosa obediencia, renunciando. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento hasta su muerte a sus privilegios divinos. En este punto, ¿cuánto tiempo has durado tú renunciando a tus privilegios en la iglesia? ¿O en la casa? ¿3 años, 2 años? ¿Lo que llevas casado? ¿Lo que llevas aquí en la iglesia? Jesucristo es mejor. Ha llevado un registro desde antes de que naciera y hasta su muerte de despojarse, de renunciar. ¿Sabes qué? Tengo un ejército de ángeles que pueden venir a mi rescate y que pueden destruir a todos estos fariseos y a todos estos escribas. Y cuando fue la tentación, puedo convertir todos estos todas estas rocas en panes. Pero Jesucristo renunció a su privilegio. Mis queridos Horizonte Ciudad de México, aprendamos de esto. Quiero que alguien me ayude a leer Hebreos 9:15, por favor. Bueno, Filipenses 2, del 5 al 8, alguien más, Hebreos 9:15 y alguien más, 1 Pedro 2:18. Por favor, en voz alta. Es una idea en que podamos colaborar todos, ¿de acuerdo? No quiero que suceda nada más como un monólogo. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Qué dice? Ale, ¿qué dice? Ahí está, ¿dónde está tomando este versículo? La base de este versículo en Filipenses 2, en donde Jesucristo mismo tomó esa decisión. Haya pues en nosotros la misma actitud, ese mismo sentir que en Cristo Jesús, un abandono a esos privilegios. Luego dice Hebreos 9:15, ¿qué dice? Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús muere para que entonces suceda el nuevo pacto. Ahí está explicado. Y luego el 27 al 28. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Precioso, precioso. ¿Qué es lo que más ansiosamente esperas? ¿Que te caiga la quincena? ¿Qué es lo que más ansiosamente esperas? ¿Que te diga que sí la novia? ¿Qué es lo que más ansiosamente esperas? ¿Que tengas a un hijo súper exitoso o lo que sea? Pero me encantaría que de nosotros como iglesia, como individuos también pudiera decir, lo que más ansío es de que Cristo venga. ¿Sabes? Esto nos da una cachetada celestial de decir, deja de pensar en la vanidad del mundo, deja de pensar que tu vida va a ser exitosa cuando obtengas todos los privilegios habidos y por haber. Así como esta jovencita que les conté hace 15 días, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida? ¿Ser narca? Porque tengo todo. Así una vez, un hermano también cuando le pregunté, y me encanta contarlo, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida? Y él me contestó, ver a Dios. Ver a Dios fue su mayor anhelo en la vida. Y yo dije, wow, tengo tanto que aprender de él. 1 Pedro 2, 18 al 25. Este es el propósito del por qué mataron a Jesucristo. No fue así nada más al azar o porque se le salió. Hubo un propósito detrás de esta muerte. 1 Pedro 2, 18 al 25. ¿Qué dice? Sí, Julieta. Continúa. Hasta el 25.
Amén, por eso. Está dándonos una exhortación. El Evangelio no nada más se queda en que murió Jesucristo, sino para que tú y yo entendamos también y lo apliquemos a nuestro diario vivir, porque puedes decir, ok, Dios murió, genial, lo creo, pastor, lo creo, está bien. Pero entonces que eso afecte, y todos los discípulos todavía no entendían, que eso afecte inclusive tu forma de trabajar, que eso afecte tu forma de relacionarte con tus colegas. Estás diciendo ahí en segunda de Pedro, en primera de Pedro, perdón, en este texto, en donde dice, ¿tú estás sufriendo en el trabajo? Bueno, entonces considérate digno de que estás siguiendo los pasos de Jesucristo. Porque ¿qué alabanza hay para alguien que no padece y tiene alabanza? Tiene una recompensa. Sino si tú estás padeciendo, así como Cristo, que no abrió su boca, sino, diría también el Evangelio, sino puso la otra mejilla, no respondió mal por mal, entonces es ahí, Jesucristo me ha enseñado también a trabajar. Jesucristo me enseña a relacionarme con los demás a través de esta muerte. ¿Tú crees que tu trabajo es mortificador? Y el trabajo de Cristo literalmente lo llevó a la muerte. Continuemos. Porque resucitará. El término o el verbo o lo que sucedió en la muerte ya lo explicamos un poquito más. Los discípulos no tenían todo esto. En el asunto de a los 3 días resucitará, básicamente en esta etapa es la cúspide, lo glorioso de la obra del Señor Jesucristo, porque si no hay resurrección, entonces somos los más dignos de lástima. Mis queridos muchachos, jovencitos, necesitas fortalecer tu fe para entender que la vida no se trata tan solamente en tu apariencia y en lo que puedes lograr aquí y ahora, con que tus amigos te digan, qué cool eres. La intención o el peregrinar en esta vida es para que tú puedas parecerte más a Jesucristo en sus padecimientos y también en su resurrección, para que no venga entonces el engañador y te diga, muy cristiano. Pues entonces, ¿qué te parece un poquito de fama en las redes sociales? ¿Qué te parece un poquito de privilegios en la iglesia? Y entonces, mi hermano y mi hermana, tu identidad no deriva de lo que tienes aquí en la tierra. Me encantó porque en mi plática con Pastor Brian, después de que les robaron un montón de cosas en su iglesia, en la oposición al Evangelio, él me dijo, es que no me están robando a mí, le están robando al reino de Dios y nosotros no estamos haciendo tesoros en la tierra, estamos haciendo tesoros en el cielo. Yo le dije, wow, cuánta fe. Ya me hubiera agüitado que me hubieran robado las 2 bocinitas que todavía estamos pagando. En este punto, la resurrección es la cúspide. Mi querido, no estamos simplemente aquí para nuestro placer. Ya despójate de ahí. Es que yo tengo... No, ¿qué dice Hechos? Ayúdame a leer alguien Hechos, y alguien más Romanos y alguien más Filipenses, por favor. Vamos a apurarnos. Hechos 2, 22 al 24, Romanos 4 y Filipenses 2. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. 29 al 36. Ojo, nada más agrego. ¿Se acuerdan de Pedro, el que le dijo a Jesús, apártate de mí, Satanás, porque tu cabeza está llena de puras cosas mundanas? Y después le dijo, oye, ¿por qué no estás entendiendo? Este mismo Pedro es el que ahora está dando este discurso. Después de la resurrección, después de que palpó, después de que vio a Jesucristo resucitado, entonces dio este sermón, uno de los primeros sermones, cabeza de piedra, Dios está dando estas palabras. Continúa, Luis, por favor. Hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo,
fue abandonado en el Hades y su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén por eso. Este es nuestro Señor glorioso. Pedro, el que lo negó, ahora está dando un sermón poderoso. Alguien que no tenía las credenciales, alguien que estaba peleando, más adelante lo vamos a ver, por una posición, hoy dice, ¿sabes qué? Si David está en el Hades, está muerto, nuestro Jesús resucitó porque no hay ningún poder que pueda contenerlo en la muerte. Luego, Romanos 4, 23 y 25 al 25, ¿qué dice? Y no solo por él fue escrito que le fue contado, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que le levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Resucitó, o sea, está padre, la resurrección es hermoso, o sea, me faltan palabras para poder describir todo esto, pero el resultado fue ¿para qué, Maribel? Para nuestra justificación. otorgarnos su rectitud, ¿ok? Puede ser, ok, ya, soy recto, perfecto. ¿Y ahora qué hago? Pues aquí viene lo bueno. Aquí va esta relación entre la rectitud y el sufrimiento y la resurrección de Cristo con el versículo o el capítulo 5 que dice, por tanto, ya que tú eres justificado, por tanto, por lo anterior, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermoso. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Me encanta, dime más. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me encantaría terminar ahí, pero el Espíritu Santo inspiró a Pablo para continuar con el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué relación hay? Pues entonces que tú vas a ser atribulado, que vas entonces a someterte a padecimientos para que tus tribulaciones, así como las de Cristo tuvo un resultado, en tus tribulaciones, estas produzcan paciencia. En tus tribulaciones en Cristo, siendo justificado, tengan carácter probado, dice el versículo 4, y el carácter probado es esperanza, y esta esperanza no desilusiona. Entonces, la relación entre nuestra justificación es para que tú y yo podamos ser puestos a prueba y lo ideal es que salgamos aprobados. Santiago lo diría, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, velo hilando ahí. Jesús y Filipenses 2, 9 al 11, ¿qué dice? Alguien que lo lea fuerte. Filipenses 2, del 9 al 11. Amén, bendito sea. Entonces todo esto, Jesús tiene la preeminencia en todo este evangelio y a nosotros como humanos nos enseña, sigue mis pasos. En la iglesia, sigue mis pasos. Ten la misma actitud que yo. No te gloríes nada más porque ya te pusieron a dar, a coordinar, a liderar, a servir. Renuncia a eso. Jesús no tuvo a fin tener para sí mismo un privilegio, sino para los demás. Jesús entonces, me encanta esto, apúntenle bien ahí mis queridos servidores, Jesús redefine la grandeza que hasta el punto era, ¿quién hace más? ¿El que haga más o el que luzca más? Ese tiene mayor honor.
Por eso estaban los emperadores. Pero aquí Jesús, volteando todo esto, dice, a través de la humildad, que ya lo hemos visto, cómo Jesús nos vino a enseñar humildad, humillación, a través de la humildad, mediante la disposición a la humillación, hoy tenemos tanto que aprender de su humildad en medio de la realidad de la ambición humana. He de confesar que yo, así como tú, tengo ambiciones torcidas, pasiones que se han degenerado por el pecado. Y así entonces Dios nos dice, yo te he tenido por fiel, que en Cristo te he justificado, pero nuestra labor como siervos, como seguidores, como discípulos de Jesús, es que sean purificadas nuestras intenciones. La pregunta en consejería sería, ¿por qué haces lo que haces? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener lo que deseas? Tristemente en estos 9 años, en estos hermosos 9 años, han habido testimonios de personas, no tan solo aquí y en otras iglesias, de que la ambición por el poder, la autoridad y el ser vistos han terminado dañando y pecando contra otros. El orgullo, la ambición humana nos puede llevar a perder el sentido. Y ahí todos somos propensos a caer, Dios es un experto en tirar ídolos. ¿Amén a eso? Por favor, no me idolatren. Ni idolatren a tu líder. Ni idolatres al coordinador o al servidor. Porque si no, entonces Dios nos va a tirar. Y yo no quiero que Dios me tire otra vez. Dios ya ha tratado conmigo en humillación y fue duro. Y yo digo, Señor, perdóname porque actué egoístamente y con ambición. Perdóname, Señor, porque soy un vil pecador y mis pecados son muchos y por eso canté este himno hace un ratito, pero tu gracia es mayor. No lo entiendo. Y cuando canté el año pasado, me quebró y dije, Señor, no puede ser que en medio de una labor tan loable, el corazón humano salga y brote con una ambición horrible. Y ahí, todos podemos caer. Que desde que el que lava el baño, levanta las sillas, prepara los cafés, viene a tocar, pone allá las luces, todos, o el que está enseñando, o el líder de grupo conexión, o el que está coordinando el grupo de hombres, o etcétera, etcétera. Todos somos propensos a tener esa ambición humana. Pero acuérdate, recordemos esto, la iglesia no está para que tú luzcas ni que yo luzca. Yo he batallado muchísimo porque yo digo, Señor, a mí me encantaría ser el segundo. Ahí en la máquina, en las máquinas, ahí, yo soy feliz. Pero el Señor, ¿sabes qué? Cuando te llama, cuando te da un propósito firme, te quiere y te pone, aunque tú ores todo lo contrario, que te quite ahí. Pero tengamos una actitud como la que hubo en Cristo Jesús. Los discípulos, en ese punto en Marcos, no lo entendían. Tuvieron que pasar muchos años después para que Pedro pudiera entenderlo y en Hechos dijera, ahora es este el propósito. La humildad. Punto 2, la ambición del hombre. Puse esta imagen porque normalmente el mundo nos dice, sí, va a venir alguien y tú puedes ser el que señoree y el que esté más arriba de toda la ciudad y a todos te van a ver hacia arriba y tú los vas a ver hacia abajo con toda tu riqueza y con todo tu poder. Básicamente es la misma tentación que Satanás le dio a Jesucristo. Humíllate o ríndeme culto y yo te daré todas las naciones. Y el mundo empresarial, el mundo de los negocios, está muy propenso a caer en eso. Sentirnos superiores a los demás. ¿Con qué derecho? ¿Con qué mérito? ¿Acaso tú moriste por tus empleados? ¿Por tus trabajadores? ¿Por tus alumnos y tus compañeros? Claro que no.
Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino, mis muchachos? Pero ellos guardaron silencio. Shh, no vaya a ser que nos vaya a jalar las orejas. Porque en el camino habían discutido entre sí porque quién de ellos era el mayor, quién iba a tener más importancia. Por eso les pregunté, ¿quién es el cristiano del mes? ¿Quién es el siervo del año? Si alguien dice, yo, bro, tenemos mucho que platicar tú y yo acerca de la cruz de Cristo. Aquí no es una pelea de egos, jamás, no tiene que suceder así en el Evangelio. Entonces, me encanta, como un buen maestro, como los de la época, Jesús se sentó. Perdónenme. Pero entonces Jesús se sentó, llamó a sus 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y Jesús sentado, desde una misma posición, viéndolos a todos a los ojos, les enseña. Aquí tenemos una muestra de la mentalidad de competencia y de autoexaltación de los apóstoles. Mis queridos y mi querida Iglesia Horizonte Ciudad de México, evitemos eso. No hay ninguna competencia con el que sirve en la cafetería, no hay ninguna competencia con el otro músico, no hay ninguna competencia con el que levanta la ofrenda, con el que da la Santa Cena, no hay ninguna competencia, porque a ella sí ya la tuvieron como fiel para coordinar un grupo conexión, no hay ninguna competencia en eso. Déjense de niñerías. No hay ninguna competencia, si no nos estamos pareciendo más a los apóstoles. Un claro contraste entre la ambición humana y el servicio humilde de Jesús. La grandeza entonces en el reino de Dios no se mide por el poder o la posición o cuánta gente tengo a mi cargo. Hace un ratito Benjamín dijo, esta iglesia es hermosa, no seremos muchos, pero hay un gran valor en cada uno de nosotros. La grandeza del reino de Dios no se mide por el poder o la posición, sino por la disposición a servir humildemente a los demás. A personas que a lo mejor ni las gracias te van a dar, que ni siquiera se van a acordar de tu cara, que a lo mejor ni siquiera van a darte una actitud de, mira, gracias por todo el esfuerzo que hiciste preparando los tamales ayer en la noche. Es muy probable que no te den las gracias, porque somos muy mal agradecidos. Quitémonos eso. Hay una horrible ilustración, muy frustrante y humillante, porque no sé quién la dijo, pero la voy a poner así. Había un pescador y habían 3 cubetas. Este pescador había ido al mar y en el mar trajo muchos cangrejos. Los puso en 3 cubetas, pero a una les puso tapa y a otros no. Los cangrejos provenían de un lago en donde eran de Japón, habían cangrejos de Alemania y habían cangrejos mexicanos. Y a la única cubeta que le puso tapa fue a la de los mexicanos. Alguien llegó y le dijo, oye, ¿y por qué le pusiste tapa aquí a estos cangrejos mexicanos y a estos otros no? Bueno, contestó el pescador, es muy sencillo. Es que, perdón, va al revés. Gracias, Oscar, gracias. Ya estaba así como... Le puso la tapa a los japoneses y a los alemanes y a los mexicanos los dejó sin tapa. Sí se la saben, ¿verdad? Entonces les dijo, ¿por qué estos sí tienen tapa? Me dijo, es muy sencillo. Porque los cangrejos japoneses hacen fila y se ayudan unos con los otros para que salgan de la cubeta. Y pelean por estar en los lugares de abajo para que salgan. Y así se me escapan. Lo mismo con los alemanes, pero sucede que con los mexicanos se jalan de las patas para que nadie salga. Y así tristemente hay muchos en las iglesias. Hermanos que le jalan las patas a los otros para que no hagan lo que Dios les ha llamado a hacer. Echándoles tierra al hermano que Dios lo está utilizando. Echándoles crítica y juicio, ¿sí? Y entonces haciéndolo venir para abajo. Tu ministerio está prosperando. No, pues ¿cómo crees? No, aquí todos estamos parejos. Si yo estoy con J, tú también vas a estar así, igualito. Y lamentablemente es la misma actitud en las iglesias. Cuando vemos a alguien que Dios lo está utilizando. ¡Qué horrible!
Hay un sentido de competencia, de autoexaltación en las iglesias, pero hay que servir humildemente. Mateo 20:20, ¿qué dice? Huicho, léelo en voz alta, por favor. Mateo 20:20 al 28. Entonces se acercó a Jesús la madre de los... El otro Huicho. Allá tu hijo. Sin competir, mi Luis, por favor. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué pacho ahí? Mateo 20:20 al 28. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Y Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes han sido preparados por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otra escena, ustedes me pueden decir, pastor, pero es que yo no busco posición. Yo no busco que nadie me ponga. Ah, pero mamita chula, no vengas a interceder por tu hijo. Porque ahí en esa narrativa, la mamita de estos dos decía, póngamelos a servir, Jesús. ¿No ha visto el talento de mis dos hijos? Pastor, yo los conozco, súper cantantes, súper guapísimos. Y aparte van a la escuela y tienen buenas calificaciones, póngalos como coordinador. Ya póngales una iglesia. Madre, si tú vienes con esas ideologías a la iglesia de para que tu hijo, intervenir para que tu hijo tenga una posición en la iglesia, estás muy mal. Muy mal. Estás igual de mal que en esta narrativa. Y a veces ahí como mamá, también ahí metiendo su cuchara. Ay, pastor, póngalo, considérelo. Mira, ni mis hijos tienen prioridad y cuando ellos crezcan, ellos también van a estar expuestos a estas verdades bíblicas y no porque sean mis hijos, les voy a decir a Eden, oye, pónmelo a tocar la guitarra, pónmelo a tocar el bajo. Pues mira, es mi hijo. Sí sabe. No. Josué y Emanuel, mi próxima hija, van a estar sometidos también, van a estar sometidos a prueba. Tú eres fiel a Dios, amas a Dios, pues entonces seamos fieles. No es nada así como que, ya exento y ya tiene lugar privilegiado. O los hijos de Manuel, o los hijos de Benjamín o de Bernardo. Pues porque ya, no. Aquí no heredamos puestos, aquí no se heredan funciones. Es Jesucristo quien pone, es Jesucristo quien quita. Quien hace sentar a la diestra o a la izquierda o a la derecha, pero no es de nosotros, no es de nosotros. Luego, ¿qué dice Mateo 23:11? Para rematar esta idea, no así como los líderes que ejercen poder sobre los demás humillándolos. ¿Qué dice Mateo 23:11? Pero el mayor de ustedes será su servidor. Entonces ahí, mi querido, sirve. Sirve. Pastor, pero es que ¿en dónde? Créeme, hay mucho que hacer. Desde que ya se cayó una basurita, las sillas, llevar esto, allá en la cocina, aquí y allá, y van a haber más actividades. ¿Acaso, mira, todo se resume en que alguien esté aquí arriba nada más predicando? No, hay ministerios que no se ven y que son tan vitales en el cuerpo de Cristo. Sirve. Pero no esperes que nadie te vea. Así, Señor, lo hago para ti. Lo hago para ti. Y me encanta cómo lo dice Warren Wiersbe en este libro de Llamados a ser siervos de Dios. La tarea más importante para cada cristiano. Cito, si nuestro motivo para servir es otro que la gloria de Dios,
lo que hagamos, cualquier cosa, puede sonar muy piadosa, pero lo que hagamos será tan solo una actividad religiosa, yo le agregaría vana, pero no un verdadero ministerio cristiano. Podemos ayudar a las personas en una u otra manera, pero Dios no podrá bendecirlo en la forma que Él quiere. Si tu ambición egoísta por tener un lugar en la iglesia se mantiene ahí, simplemente eres como un platillo que va a resonar aquí. Dios no lo va a bendecir. Concuerdo con el escritor. Porque lo haces en tus fuerzas, lo haces en tus ganas, lo haces con tus propósitos, lo haces para que luzcas, lo haces nada más para tu propia gloria, quitando la gloria de Dios. Entonces deja de servir así, tómate un tiempo a cuentas y vuelve a servir, pero con las motivaciones correctas. La humildad. Está Cristo, están sus apóstoles con unas ambiciones humanas. Y está la humildad de un niño. Un niño, no un adolescente ni un joven. Los jóvenes y los adolescentes tienen otras características. Pero en este punto es hermoso porque tomando a un niño Jesucristo para ilustrar todavía más este punto, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos. Esto es una actitud de amor y de ternura. Ahorita no hay un niño por aquí para abrazarlo y todo, pero imagínate que tomas a un niño y lo tomas en sus brazos, con ternura, no con brusquedad ni con cosas para hacerle maldades. Tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como a este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Por lo tanto, un niño en el contexto cultural de la época no era considerado en las pláticas de los adultos hasta su juventud. Es decir, era simplemente un niño. No le pongan atención. No era considerado. Y los niños en la cultura de la época no tenían ni estatus social. Y un niño es un símbolo de humildad para Jesucristo en esta porción. Cuando tú ves a un niño, ponle 2, 3, 4 años más o menos, y hace cosas, normalmente, bueno, el pecado todavía está es en el corazón de todos los hombres, pero normalmente un niño hace las cosas con ingenuidad, con inocencia. No estoy metiendo la cuestión de la salvación, ¿ok? Pero para nosotros entonces es un símbolo de humildad. Si un niño te da un vaso de agua, él no está esperando nada a cambio. Si un niño te regala una sonrisa, él no está esperando nada a cambio. Como nosotros, los torcidos adultos. Me dio un agua, ¿qué querrá decir? Me arrimó la silla, algo quiere. Hijos de... La verdadera grandeza se manifiesta en cómo tratamos a los que no pueden devolvernos nada a cambio. Esto me rompe el corazón. Porque deberíamos entonces de servir más sin esperar nada a cambio. Me choca cuando me vienen con quejas pastorales y yo esperando, hay una consejería, vamos a hablar y vamos a exponer todo el evangelio. No, pero vienen, es que pastor, me desanimé porque me hicieron una jetota. O porque no me hablaron. Yo digo, ¿qué esperas? No esperes nada de servirle a la gente. Quítate esa ambición, quítate ese egoísmo, quítate esa soberbia. Jesucristo nos vino a enseñar muchísimo en la cruz del Calvario para despojarse de los privilegios. No esperes nada a cambio. Así como aceptemos al prójimo humilde, porque hay una relación entre el niño y las personas humildes. Algunos comentaristas dicen que sí era un niño, pero hace referencia a Jesús como alguien como insignificante, alguien que no vale nada. Y entonces no tan solo a un niño cuando lo recibimos o le servimos, sino a alguien que, ¿sabes qué? No te va a aportar más likes a tus redes sociales, no te va a aportar un estatus en medio de tus amigos, no te va a arrojar ni te va a invitar ninguna comida cuando salgan a comer. Una persona que no tiene valía, Jesucristo está diciendo, a ellos sírveles. Sírveles. Sirve. Con humildad. Aceptemos este prójimo humilde y estaremos acercándonos más a Jesús. Pero dice Jesús, no me reciben a mí. Recibiendo a Cristo, recibimos
a aquel que lo envió, o sea, al Padre. Y de esa manera, en alguna ocasión, cuando estábamos visitando el reclusorio sur, visitando a nuestro hermano Mario, allá condenado por la cuestión del colegio Repsamen, pero las pruebas dictan que él es inocente, cuestiones políticas. Cuando íbamos a visitarlo y yo iba en el taxi con Pastor Quique, con mi pastor, yo le dije: pastor, ¿por qué vienes desde tan lejos para visitar a este hombre? Y él me dijo: es que yo no voy a visitar a Mario, yo voy a visitar a Jesús. Mis hijos, cuando regresé de Calpulalpan, me preguntaron: oye, papá, ¿y por qué fuiste tan lejos hasta allá 5 horas y regresaste al día siguiente? ¿A qué fuiste con esos muchachos? Yo les dije: es que yo no fui a ver a esos muchachos. Yo fui a servir a Jesús. A quien tú sirves cada sábado es a Jesús. Acepta a Jesús. Y entonces estás recibiendo al Padre. El gran misterio es todo esto. Pero es decir: Señor, ¿cómo en un simple servicio, con un corazón puro, puedo obtener tanta bendición en mi vida? Y yo quiero que usted experimente qué es bendecir a otros sin esperar nada a cambio. Sirve. 1 Pedro 2, 18 al 24. ¿Te cuesta trabajo? Vamos a repetir esta cita. 1 Pedro 2, 18 al 24. Vamos a repetirlo. ¿Te cuesta trabajo? Pues si fuera fácil, no necesitarías a Cristo para amar a los demás. Y cualquiera podría hacerlo. 1 Pedro 2, 18 al 24. ¿Qué dice Charlie? Ájale, te agarré mal parado. 1 Pedro 2, 18 al 24. Sí, por favor. No pongas el desorden. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injusticia. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia por Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y cuando lo ultrajaban, no respondía un pecado. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Amén. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Amén. Mis queridos, ya casi terminamos. Pero yo no quiero que haya una fila aquí diciendo: pastor, ¿y ahora qué vamos a servir? Porque entonces eso va a ser manipulación. Entonces, tú ora con Dios, pasa tiempo con Dios para saber a qué te está llamando Dios en específico. Y con mucho gusto, diría un autor de liderazgo espiritual, Blackaby, dice: mi labor como líder es impulsarte a cumplir lo que Dios quiere en tu vida. Porque no vienes a servir para agradarle al pastor. Ay, es que si no sirvo, entonces el pastor se va a enojar. Ay, es que si sirvo, entonces voy a ganar puntos ahí con Emanuel. Ay, es que si sirvo, entonces voy a estar más cerquita de Edén. Ay, es que si sirvo, entonces me voy a estar codeando con los grandes. ¿Cuáles grandes? Sirvamos a Dios por amor de su nombre. Termino. En el reino de Dios, que somos todos nosotros, la grandeza se mide por la disposición a servir a otros con la misma actitud humilde que tuvo Jesús. Con eso termino. ¿Quieres ser grande en la iglesia? Sé el menor. ¿Quieres tener un puesto? ¿Quieres ser el mayor? Sirve, pero con la misma actitud que tuvo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque en esta pequeña porción
nos das tantas lecciones para purificar nuestras intenciones al momento de estar sirviendo. Tu ejemplo de humillación y tu actitud humilde nos dan lecciones para poder seguir tus pasos en medio de un mundo hostil tan lleno de orgullo y de ambiciones personales, y no dejes que eso se infiltre en nuestra iglesia. Purifícanos como congregación para poder servir cada uno desde nuestra posición, sabiendo de tu parte en dónde quieres ponernos y disponer ese tiempo, nuestra vida, nuestra energía, todo nuestro ser, a hacerlo para agradarte, para glorificarte a ti y bendecir a los demás. Señor, confírmame el llamado a cada uno de mis hermanos aquí y ayúdanos a tener esa actitud humilde como la hubo en Cristo Jesús. Para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.